Entonces, primero, recordar que estamos trabajando en el conjunto Q, ¿ya? Que el conjunto Q es el conjunto de los números racionales. Voy a poner acá arriba que son los racionales. ¿Ya? Estos conjuntos, perdón, este conjunto engloba todo lo que hemos visto, los positivos, los negativos, y ahora que estamos viendo también los números decimales y su representación fraccionaria. Entonces, vamos a dividir esto en dos, porque tenemos que el conjunto de los números racionales son, vamos a poner acá, lo que los une a ambos es que son números decimales. Pero de estos números decimales tenemos de dos tipos. Habíamos dicho que tenemos los decimales finitos y tenemos los decimales infinitos. Esos dos tenemos. De los finitos, podemos decir que son aquellos que tienen fin. En este caso puede ser el 1,2, no sigue, el menos 15,46, el menos 8,9 o 0,7. Tengo varios números que son finitos y que se llaman así porque no tienen ningún otro número como secuencia después de la coma, sino que el número se termina. Pero en los infinitos, acá tenemos que nuevamente separar, porque los infinitos tenemos de dos tipos. En los infinitos tenemos a lo que llamamos periódicos y tenemos los semiperiódicos. Le voy a poner semi-P. Los periódicos entonces se caracterizan porque luego de la coma, de inmediato el número se repite. Por ejemplo, si es 1,2, 2, 2, 2, infinitas veces, yo eso lo puedo escribir con un énfasis, 1,2 y la rayita va arriba. Por ejemplo, si tengo el menos 8,45 y yo sé que el 45 es todo lo que se repite, ¿cierto? Va con el énfasis en todo ese número, porque el 45 es el que se repite infinitas veces. Esto sería menos 8,45, 45, 45, eso no va. Infinitas veces. Y en los semiperiódicos, la diferencia radica en que tengo un número entero antes de la coma, el 7, luego viene la coma, pero hay algo, por ejemplo un 5, y después viene lo que se repite. Fíjese bien, acá el énfasis está en todo el número, en los dos, porque se repite todo esto. Pero acá el énfasis lo tengo solamente en el 1 porque esto me está diciendo que este número es así. 7,5, 1, 1, 1, 1, infinitas veces solo el número 1. ¿Ya? Entonces, la diferencia entre el periódico y el semiperiódico es que en el periódico lo que se repite viene de inmediato después de la coma. Mientras que en el semiperiódico hay algo y después viene lo que se repite. Entonces nosotros la semana pasada vimos las reglas de divisibilidad porque sabemos que estos números decimales se pueden escribir como fracción y las reglas de divisibilidad nos permiten poder simplificar esas fracciones. Entonces, vamos a continuar con lo que quedamos la semana pasada. Estábamos transformando los números decimales infinitos, pero la parte periódica.
retomemos porque nos quedaron dos ejemplos inconclusos. ¿Qué habíamos dicho en un principio? Que si el número es negativo, al final retomamos esa parte. Yo lo voy a tapar para omitirlo al principio. Tengo que tapar la coma, ¿cierto? Y tengo que tapar el énfasis o la rayita del periodo. Entonces, si yo me fijo, todo eso sería 284. Por lo tanto, yo, cuando vaya a transformar, coloco 284, porque es el número completo. Pero ahora tengo que tapar lo que está después de la coma. Entonces se me forma el 28. Vamos a ponerlo con azul y eso se le resta. Yo lo voy a encerrar porque le estoy restando el 28. Y ahora, como último paso, lo que debemos hacer es tapar lo que está delante de la coma. Y yo veo y digo, ¿cuántos números hay acá repitiéndose? Hay uno solo, que es el 4. Entonces, como es uno solo, ese simboliza a un 9. Hay uno solo después de la coma. Fíjese bien la diferencia acá arriba, que había un 8 y había un 6. Por eso son dos 9, porque representa al 8 y representa al 6. Pero acá tengo uno solo, por lo tanto, es un solo 9. Entonces ahora voy a resolver. 284 menos 28. Primero hago lo del numerador, me da 256. 256. Y dividido entre 9. Ahora, si yo empiezo a pensar, el 256 con el 9, los puedo simplificar, los puedo achicar, y tengo que empezar a ver las reglas de la divisibilidad. Yo digo, ¿se puede por 2? El de arriba sí se podría, porque termina en número par, pero el de abajo es 9, entonces no se podría por 2. Porque recuerde que arriba y abajo tiene que ser por el mismo número. No se puede. Lo descartamos. Pasamos al 3. ¿Qué me dice la regla del 3? Que yo tendría que sumar todos los dígitos. 2 más 5 más 6. Veamos cuántos 2 más 5 más 6. Eso me da 13. Pero el número 13 no está dentro de la tabla de multiplicar del 3. Entonces tampoco puedo por 3. Si seguimos analizando así las reglas de divisibilidad, vamos a encontrar que no se puede seguir simplificando. Yo se los digo al tiro, ya para que no perdamos tiempo en esa parte. Entonces lo único que nos falta por terminar acá es agregarle que era un número negativo. Básicamente, en la parte de los números periódicos, son muy pocas las fracciones que se van a simplificar. Hay veces que vamos a llegar de inmediato al resultado, a una única fracción. Y vamos con un número bastante largo. Bueno, ahí sería un punto. 1079,245 periódico. Quiere decir que todo lo que se repite de este número vendría siendo de esta manera si es que lo vemos en la calculadora. Sería 245, 245, 245, infinitas veces. ¿Ya? Vamos a hacer el proceso completo. ¿Qué es lo que decimos? Tapamos la coma y tapamos la rayita del énfasis o la rayita del periodo. Entonces tenemos que anotar todo ese número que se ve ahí. Y el número que se ve ahí es 1.079.245. Yo lo anoto. 1.079.245. Ese era el primer paso. Tapar la coma y el énfasis. Pero ahora tenemos que hacer la resta. ¿Qué es lo que yo tapo? Lo que está después de la coma. Y lo que se formó es el 1079. Entonces, yo voy a encerrar esto
y la resta viene dado por el 1079. ¿Y en qué me va a quedar? Abajo en el denominador, fijémonos bien, ¿cuántos números hay? 1, 2, 3. Hay 3 números que se repiten infinitas veces, por lo tanto, un 9, otro 9 y un tercer 9. Equivalen a los 3 9 de los 3 números que van repitiéndose. Entonces, nuevamente, vamos a resolver. 1.079.245 le vamos a restar los 1.079. Y eso me da 1.078.000, 1.078.166. Y abajo en el denominador, como todavía no he hecho nada, conservo los 3 9 que había puesto en un principio. Entonces, como el número es bastante largo, tenemos que también verificar si es que se puede simplificar. Como nosotros ya sabemos simplificar y encontrar fracciones equivalentes, y este es un número bastante amplio, mi objetivo no es en este caso que lo simplifiquemos, sino que usted entienda el proceso. ¿Cuál es el paso número 1? ¿Cuál es el paso número 2? ¿Y cuál es el paso número 3 para encontrar nuestra fracción? Entonces, si nos fijamos y yo hago esta división, me tendría que dar el número inicial. Vamos a verificar eso. 1.078.166 dividido 999. Si yo hago esa división, me tendría que dar el numerito que tenemos acá. Y fíjese bien, 1079, a ver, ahí se nota así, 245, 245, y se supone que eso se va repitiendo infinitas veces. Acá igual es un poco raro en las calculadoras porque la coma se traduce como un punto y el punto se traduce como la coma del decimal. ¿Ya? Entonces hay veces que uno se confunde en eso, pero se los aclaro al tiro. Entonces, lo que a mí me interesa es que manejen el proceso también. Vamos a pasar a la transformación, la última que nos faltaba. La de números decimales infinitos, pero ahora la parte de los semiperiódicos. Voy a sacar esto de acá abajo. Ahí sí. La parte de los semiperiódicos. Yo les había dicho, en los semiperiódicos está la coma, se presenta 1 o 2 números, o pueden ser más, pero después de aquello viene el periodo. ¿Qué hacemos? Es casi el mismo procedimiento, son todos muy similares. Voy a tapar nuevamente la coma y el énfasis. Recuerde que los ceros a la izquierda no valen nada, por lo tanto, el único número que yo veo ahí que vale algo es el 3. Entonces, ¿qué pongo yo? En el numerador voy a poner el 3. Si yo tapo, ahora lo que viene después de la coma no le tengo que restar nada porque es 0. Así que insignificante esa parte. Pero vamos a ver qué va a suceder con el denominador. Entonces, fijémonos bien, acá yo tengo que usar 2 colores diferentes. Fíjese bien. Tenemos un solo número de periodo. Los periodos yo les dije que se simbolizan con 9. Pero acá hay otra cosa. Después de la coma hay un numerito. No importa cuál sea el numerito que vaya ahí, ese numerito que está entre la coma y el periodo simboliza ceros. Y como es un solo numerito, es un solo cero. Entonces, de esta forma me quedó ahora mi fracción. 3/90. Pero el 3 con el 90 yo los puedo simplificar, porque el 3 está en la tabla del 3 y el 90 también está en la tabla del 3. Entonces yo voy a simplificar. Aquí sí que puedo simplificar. Simplificar arriba por 3 y abajo en el denominador también por 3. Y vamos a encontrar una fracción equivalente. ¿Qué fracción equivalente vamos a encontrar?
3 dividido 3 es 1. Y el 90 dividido 3, o ¿cuántas veces cae el 3 en el 90? Cabe 30 veces. Entonces, hemos encontrado dos fracciones equivalentes que nos van a dar el mismo número, así que lo vamos a verificar. Primero vamos a dividir 3 en 90. 3 dividido 90. Esto nos da 0,0 y ahí recién el 3 empieza a repetir. Veamos si nos ocurre lo mismo con 1 partido 30. 1 dividido 30 nos tendría que dar el número original, 0,0, y después el 3 es el que se empieza a repetir. ¿Ya? Eso pasa cuando no tenemos números mayores que 1 o mayores que 0 antes de la coma. Pero acá va a ocurrir algo diferente porque vamos a tener que hacer la resta. Entonces, mismo paso del inicio, tapamos la coma y tapamos el periodo. El número que se formó es el 179. Entonces yo voy a agregar de inmediato en el numerador 179. ¿Pero qué debo hacer ahora? Tengo que hacer la resta. ¿De quién? Tengo que tapar, fíjese bien acá, este paso es diferente. Yo solamente tapo lo que está en periodo, que es el número 9. ¿Y qué número se formó? El 17. También tengo que omitir la coma. Entonces se formó el 17. Solamente tapé el periodo, fíjese. Entonces yo aquí le voy a restar el 17. ¿Y qué voy a hacer acá? Lo voy a encerrar con verde para que usted sepa que eso fue lo que yo estoy restando. Ahora, vamos a la parte de abajo del denominador. ¿Qué habíamos dicho recién? Lo celeste es solamente lo que está en periodo, lo que se repite. Y como es un número, equivale a un solo 9. Y acá, lo último, lo que está entre medio de la coma y del periodo, solo lo que está aquí. Es un solo número. Por lo tanto, como es un solo número, es un solo 0. Todo lo que está entre la coma y el periodo se simboliza con ceros. Entonces, ahora vamos a ir resolviendo. 179 menos 17. 179 menos 17. Eso nos da 162. 162. Y abajo nos va a quedar dividido entre 90. Acá podemos seguir resolviendo más allá, porque el 162 y el 90 los puedo dividir por un mismo número. Ambos terminan en un número par, son cifras pares, que van de 2 en 2. Entonces yo los puedo dividir arriba en el numerador entre 2 y abajo también, para hacer las fracciones más chiquititas y encontrar fracciones equivalentes. La mitad de 162, se los voy a decir al tiro, es 81. Y la mitad de 90 es 45. Si seguimos analizando, para saber si es que podemos seguir dividiendo o simplificando, el 81 está en la tabla del 9 y el 45 también. Yo se los soplo de inmediato para que no nos demoremos tanto. Pero como el 81 está en la tabla del 9, ¿qué es lo que hice yo? Sumé el 8 con el 1. 8 con el 1 me da 9. El 9 está en la tabla del 9. ¿Y qué hice acá también? El 4 y el 5 los sumé. 4 más 5 me da 9. También está en la tabla del 9. Por eso yo puedo simplificar al tiro por 9. Entonces vamos a marcar aquí que yo ahora voy a simplificar esta segunda fracción equivalente entre 9. ¿Cuántas veces cae el 9 en el 81? Cabe 9 veces. 9 por 9, 81. ¿Y cuántas veces cae el 9 en el 45? 5 veces. 5. Porque 5 por 9 es
45. Recuerde que la división y la multiplicación son operaciones contrarias. Si yo hacia la derecha iba dividiendo, hacia la izquierda puedo realizar la operación contraria, que es multiplicación. Entonces acá, si nos damos cuenta, encontramos 1, 2, 3 fracciones que son equivalentes. Es decir, que si yo les ingreso a la calculadora, me tienen que dar este mismo número. Así que verifiquemos si es que lo hicimos bien. 162 dividido 90 primero. 162 dividido 90. Eso nos da 1.8. ¿Qué hizo la calculadora aquí? ¿Alguno tendría una idea de lo que hizo la calculadora? Redondeó. ¿Cómo? Redondeó. Exacto, redondeó, aproximó. Porque cada vez que tenemos un 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, lo pasa al número siguiente. Entonces la calculadora, como, bueno, estas, así que son calculadoras científicas, también hacen el acto de redondear. ¿Ya? Por eso nos seguimos con el 1,79, porque específicamente este ejemplo, como termina en 9, cada vez que haya un 9 final, lo redondea. ¿Ya? Entonces, si en alguna prueba, y yo se los voy a dar como detalle de inmediato, porque esto aparece en PSU o en las pruebas quizás que podría ser yo, si yo les digo 1,79 solo con el 9 periódico, es igual a 1,8. ¿Qué me dirían ustedes? ¿Eso es verdad o mentira? ¿Qué les estoy diciendo recién? Verdadero. Perfecto. Eso es verdadero. Porque el 9, como se repite infinitas veces, lo podemos acercar al número siguiente. Entonces eso sería verdadero. ¿Ya? Ese es un dato que a todos les puede servir porque puede aparecer en preguntas capciosas. Vamos a ver el tercer ejemplo, que es un poquito más largo y tiene negativo. Pero les vuelvo a repetir, el negativo lo dejamos para el último. Del negativo nos preocupamos al final. Entonces hacemos el mismo proceso de siempre. Voy a tapar el negativo, voy a tapar la coma y voy a tapar el periodo. Y el número que se forma es 42.529. Vamos a copiar todo ese número. 42.529. Entonces, fíjese bien. ¿Qué voy a restar ahora? ¿Qué les dije yo? Solamente tapo lo que se repite, es decir, el periodo. Yo ahora voy a tapar solo el 29. ¿Y qué es lo que se formó? El 425. Lo voy a encerrar completito con verde para que ustedes sepan que eso es lo que se resta. Menos 425. Y aquí vamos a cambiar un poquito, porque fijémonos bien. ¿Cuántos números hay de periodo acá? ¿Cuántos números son los que se repiten? 2. ¿Alguien lo dijo por ahí? 2. 2, muy bien. Entonces, como son dos números, vamos a poner 2, 0. 2, 9. Ah, 2, 9. Y el último paso que nos falta es lo que está entre la coma y el periodo. ¿Cuántos números hay ahí? 1. Uno solo, entonces eso equivale a un solo 0. Ahora puedo resolver lo que está en el numerador. 42.529 menos 425. Y eso me da 42.104. 42.104. Dividido en el 990, porque ese yo no le hice ninguna modificación, ese quedó totalmente igual. Entonces, ya tengo una fracción que es bastante grande en el numerador y bastante grande en el denominador. Como ya tengo la fracción completa, me falta agregarle lo que omití al inicio, el Negativo.
negativo. Verifiquemos si nos da el número inicial. 42.104 dividido 990. Y ahí nos da 42,529, ¿cierto? Perdón, 529. ¿Y qué es lo único que se repite? El 29, 29, 29. Y como dije, al final aproxima al número siguiente. Fíjese, la calculadora hace eso de inmediato. Y como son números muy grandes, lo podemos seguir simplificando. Yo les voy a decir al tiro porque acá igual es sencillo de verificar. Termina en cifra par y termina en 0. Por lo tanto, como termina en cifra par y termina en 0, lo puedo simplificar a la mitad. Por 2. Entonces vamos a seguir encontrando una fracción equivalente. ¿Cuál es la mitad de 42.104? 21.052. ¿Y cuál es la mitad de 990? 495. Sin olvidar que acá estamos trabajando con una fracción negativa. Si hago el mismo análisis, el numerador termina en cifra par, pero el denominador ahora termina en 5. Ya no podría seguir dividiendo por 2. Tendría que seguir analizando si puedo por 3, por 4, por 5. Miren, nos quedan 10 minutos. Ya, pero como el proceso de simplificar, voy a hacer la pregunta de inmediato. ¿El proceso de simplificar para ustedes es complicado? No, Porque la verdad que de entienden lo que repente, hay que hacer. o sea, claro, o sea, el proceso se entiende. Ya. De Por repente, lo que es ejemplo, difícil quizás es encontrar los números en común, ¿o no? sí, también, pues eso sí. Ya. Pero, En mi situación, no sé, no. Don profesor, Carlos, diga. sí, lo que es más o menos complicado es los asuntos de los periódicos que aparecen, Claro. cuando son en periódicos. Eso es lo que me enreda un poquito. Sí, lo que pasa, finalmente, mire, yo siempre he pensado que la persona que ideó esta ley, porque es la única forma que hay, no hay otra, que inventó esto, fue muy inteligente, no sé cómo lo habrá encontrado, no sé cómo habrá encontrado esta regla, pero si uno busca en libros y todo lo demás, es el único proceso que aparece para poder transformar un número decimal a una fracción. No hay otro camino. Porque si hubiera otro más sencillo, créanme que se los enseñaría. Y a lo mejor en algún momento, si es que puedo inventarlo, pero la verdad es que es el único método que está en los libros, el que se conoce. ¿Ya? Ahora, yo no pretendo que a lo mejor se lo memoricen, pero sí que siguiendo los pasos, mirando la materia, puedan llegar a un buen término. ¿Ya? Entonces vamos a ir con el último antes que se nos acabe el tiempo porque nos quedan 8 minutitos. Cada vez los números son más largos. Acá tenemos el 27,45, pero fíjese bien, el único que tiene periodo es el 6. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Recuerden que en una primera instancia, lo único que tengo que tapar es la coma y el énfasis. Entonces se formó el número 27.456. Vamos a anotar el número completo. 27.456. ¿Cuál era el segundo paso? Tapar, aparte de la coma, solo el número que tiene periodo. Entonces se forma el 2.745. Vamos a encerrarlo. Ese es el número que se forma. 2.745 y se lo tenemos que restar. 2.745. Y ahora vamos a ver lo que sucede en el denominador. Lo primero que tenemos que analizar es cuántos números hay de periodo. ¿Cuántos números hay de periodo? Uno. Uno solo, muy bien. ¿Y eso qué simbolizaba? 9. 9. Muy bien. Un solo 9.
Y acá vamos a ver un cambio que no habíamos visto en los ejemplos anteriores. ¿Cuántos números hay entre la Dos. coma y el periodo? Hay 2 numeritos. Entonces esos serían Sí. 2 Cero. Ceros. ceros. ¿Ya? ¿Van entendiendo súper? Entonces, vamos a hacer el proceso de nuevo con calculadora. 27.456, le vamos a restar 2.745. Y eso nos da 24.711. Perdí el lápiz, acá está. 24.711. ¿Y por cuánto va a quedar dividido? Por 900, porque eso es lo que me indicaba la regla, ¿cierto? Ujú. Ahora, aquí yo les voy a soplar de inmediato que esto se puede simplificar numerador y denominador entre Par. 3. Par. ¿Qué voy a hacer? Sumar las cifras. 2 más 4 más 7 más 1 más 1. ¿Cuánto me da eso? 2 más 4 más 7 más 1 más 1. Eso me da 15. Y el 15 está en la tabla del 3. Por eso yo lo puedo simplificar por 3, porque incluso acá el 9 también está en la tabla del 3. Entonces, de inmediato, numerador y denominador lo voy a simplificar entre 3. ¿Cuánto me va a dar eso? 24.711 dividido 3, 8.237. 8.237. Y 900 dividido 3, o ¿cuántas veces cae el 3 en el 900? 300. 300 veces, exacto. Muy bien. Entonces, a lo mejor como son números muy grandes, no van a encontrar siempre por cuánto podemos simplificar. Pero con tal que puedan simplificar una vez, para mí está bien, porque recuerde que todo lo demás son fracciones equivalentes y nos van a dar el mismo número. Verifiquemos si 8.237 dividido 300 nos da el número inicial. Eso nos da 2745 y el 6 es el único que se repite. Y fíjese que la calculadora científica al final lo aproxima a 7. ¿Ya? Pero, como le dije, y don Carlos tiene razón, es un proceso difícil de memorizar. Es muy complicado, la verdad que yo ya me lo sé de memoria solamente porque lo ocupo todos los años. Todos los años lo enseño, pero yo lo encuentro difícil. Esta parte de saber qué paso sigue y todo lo demás es complicado. Entonces, si es que ustedes logran hacerlo mirando la materia, mirando los videos y comprobando después con la calculadora que les dé el mismo número inicial, es porque están haciendo el proceso bien.